Dios los bendiga. Los saluda su hermana Ivonne Alicia Rogers, de Iglesia Ministerio Selim Cime, en San Diego, California. En este devocional Axioma les voy a hablar sobre los 3 diluvios. Y como texto áureo tenemos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que Dios decidió que su creación debía ser probadas en su moralidad, porque Él es un Dios moral, no es un Dios arquitecto sin moralidad. Por eso pide santidad, por eso pide obediencia. Entonces va a probar a sus criaturas. Y no me estoy refiriendo a la humana, sino a las creaciones de Dios. La primera creación que sabemos nace de esta frase: en el principio Dios va a crear. Voy a leer otra versión donde dice va a criar, porque no está haciendo el cosmos, está rehaciendo la tierra y su atmósfera. Por eso está equivocada la traducción que le ponga que creó cielos y tierra, porque entonces sería de la nada, pero no es de la nada. Cuando Él creó los cielos y la tierra, rehizo la tierra, ya había estado y la compuso. Pero cuando habla aquí del principio de Génesis 1:1, no se está refiriendo a la creación solamente de la tierra, porque ya había hecho creaciones anteriores en el Edén. Pero, ¿dónde estaba el Edén de Él? El Edén de Él estaba en la tierra, entonces ya había habido una tierra. En el principio, cuando hizo creaciones, creó de la nada lo que hubo después, pero cuando dice que está haciendo la tierra, la está rehaciendo. Eso es, la crió, con I, no la creó, la crió. La tierra estaba en caos, no cuando Él la creó, porque cuando Él la creó estaba en orden, Él lo hizo perfecto, pero cuando Él la crió era porque había un caos en una parte del cosmos, y esta era en la tierra. Eso prueba que el primer juicio que hubo y que fue acuático fue en la tierra antes de la humanidad de Adán. Por eso Dios tenía que usar agua para ahogar seres del Edén de Dios en la tierra. Si solo iba a ahogar ángeles, los ángeles no se ahogan con agua. Esto quiere decir que había otros seres de respiración que necesitaban oxígeno para vivir, y cuando les mandó el diluvio, agua, murieron. Eso se le llama primer diluvio. Y fue en la tierra, y anegó el Edén de Dios, y la tierra la hizo caos. Cuando Él dice, ahora voy a criar para el hombre, la versión bíblica Rotterdam dice, voy a criar humanos de la tierra. Entonces, quiere decir que ya había humanos antes que hubiera tierra. ¿Hombres celestes? Seguro, porque si hay humanos en la tierra, debe haber humanos del cielo o de otros lugares. Por eso yo sé que hay habitantes muy semejantes a nosotros en otras creaciones. El primer diluvio fue un diluvio para ahogar a seres semejantes a nosotros, con bronquios. ¿No serán esos los hijos de Dios que se mencionan en el libro de Job, que se alegraron cuando se estaba rehaciendo la tierra para el hombre? Job 38:7. Cuando las estrellas, todas del alba, alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿No será que el cosmos, no la tierra, estaba llenos de hijos de Dios? No me estoy refiriendo a ángeles, porque a ningún ángel le llama hijo. Ahora notemos que la palabra empleada en la creación es con E, es vara, de hacer algo de la nada. Así que la primera palabra para referirse al cosmos es vara, pero después ya no es vara, y esta palabra se traduce como criar. Ahora va a crear humanos de la tierra y va a criar una nueva tierra para los humanos. Dice en Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos a los hombres a nuestra imagen. No está hablando de Adán, no está hablando de criar, sino de crear parejas. Y no a Adán,
porque Adán no lo creó en pareja cuando lo hizo para el Edén, lo creó solo. No le podía decir a Adán, solo gobiernen, si no te voy a hacer, era singular. En cambio, esta creación que estamos viendo aquí en plural, es en la versión dice, hagamos un género de hombres para la tierra. Y dice en Génesis 1:27, cuando Dios creó a los humanos, varón y hembra los creó. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Esta creación la hizo igual hombre y mujer, en nivel, aunque con su función diferente. Ahí no había enseñoreamiento del hombre sobre la mujer, o sea que Dios no creó el machismo ni el feminismo. Son dos puntas de lazo. Notemos que Dios no creó una cabeza para la mujer en esta generación que estamos viendo, ni una mujer para que se enseñoree del hombre. Los creó iguales, solo que con distinto trabajo, a la mujer para concebir y al hombre para engendrar. Y les hizo su cuerpo de acuerdo a la función que iban a tener. Entonces, la diferencia entre hombre y mujer no es la superioridad del hombre o de la mujer, es semejanza de ambos para estar juntos y tener ambos dominios sobre el mundo. Génesis 1:27, varón y mujer los creó. Entonces no es la creación de Adán. Dicen, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen. En alguna otra versión dicen, vuelvan a llenar la tierra. Otra versión dice, Dios dijo, sean fructíferos, multiplíquense y vuelvan a llenar la tierra. Para los que no creen lo que dicen estas versiones, ¿cómo explican que se vuelva a llenar la tierra si nunca estuvo llena de seres? No estoy diciendo necesariamente que sean humanos, pero de seres semejantes que llenaron la tierra alguna vez y que los acabaron en el primer diluvio. En el mundo luzbeliano, los querubines eran gobernantes y los ángeles eran servidores, pero habían seres gobernados, ahogables. El segundo diluvio no es el de Noé. El segundo diluvio es el que acabó con el género humano antes de la creación de Adán. Y dice en Jeremías 4:23, miré la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. La tierra quedó desolada. Y dice en Génesis 2:5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. No había quien labrara la tierra antes del Edén. Probablemente hubo quien la labrara al principio, pero después ya no, porque Dios los involucionó en sus juicios. Parece que ahogó todo lo gobernado en el mundo luzbeliano. Probablemente hubo remanente fiel. Especulo, porque siempre que Dios hace juicios, escapa más de alguno, porque el hecho de que haya agua ahogando seres en este diluvio del género humano no quiere decir que no haya habido juicios de fuego, porque aún con el diluvio de Noé hubo juicios de fuego. Esto lo digo porque calcinó y dejó estéril la tierra en el segundo diluvio. La tierra no se podía labrar porque no llovía, y si no hay agua, no hay vida que perdure. Entonces, en aquellas esterilidades de aquel juicio hubo supervivientes que involucionaron. No sabemos por cuánto tiempo, hasta volverse seres de cavernas en el mundo antiguo. Unos tenían civilizaciones muy elevadas, pero como están en involución, se retrajeron y por eso se descubre con la paleontología a seres casi animales. Pero hubo humanos y seres humanos muy inteligentes, según el grado de involución por el juicio de Dios que tuvieron. Así como ahora que hay gente de cavernas en el mismo mundo. Y nosotros nos la llevamos de civilizados, pero porque cuando los científicos hallan a algún ser de las cavernas, dicen, este mundo es de cavernas. Nosotros no somos hombres de cavernas, pero podemos estar viviendo en un mismo mundo, según el grado de involución que aceptemos. No sabemos cuánto tiempo pasó del primer diluvio al segundo diluvio, porque pudieron haber sido miles o millones de años quizás. Ahí caben las eras geológicas y paleontológicas y telúricas. Dios había hecho la tierra para que nadie trabajara onerosamente, pero ya con 2 caos la tierra ya no producía. Notemos por qué dice en Hebreos 2:5,
porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Parafraseando, el mundo futuro que voy a hacer no lo voy a poner a gobernar por ángeles, ni se lo voy a dar al hombre, porque cayó Adán. Se lo voy a dar a mi hijo, porque en el primer diluvio gobernaban ángeles, gobernaban arcángeles, querubines, etcétera, que son géneros de ángeles. Notemos que Dios ya estaba anticipando que su hijo va a ser un hombre, pero un hombre ejemplar, que aceptó ser hombre, recibiendo cuerpo con bronquios, y que aceptó ser hombre para poder morir por los hombres. Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Hebreos 10:6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hebreos 17, entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. El tercer diluvio. Para que hubiera un tercer diluvio, Dios sacó del caos involutivo del género humano a uno, y lo hizo de las cenizas. Se llamó Adán. Por eso dije que había juicios de fuego, porque calcinó seres por castigo. Cuando se dice que hizo del polvo Adán, está diciendo del polvo calcinado. Eso es cenizas. Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre el alma viviente. Ahora sí lo hizo del polvo calcinado, y lo hizo como barro, modelándolo. Note que no está diciendo aparezca el hombre, sino que lo voy a hacer con mis manos. Elohim empezó a hacer al hombre, no a la esencia altísima, como tampoco la esencia altísima hizo los mundos, porque los mundos los hizo el Hijo. Por eso el Altísimo revisa como esencia. Leamos, y vio Dios que la luz era buena, y vio Dios que era bueno. Él los está autoaceptando, está aceptando el trabajo que uno que mandó que lo hiciera, el delegado, su hijo. Entonces, cuando hizo a Adán, lo hizo en la tierra maldita, no lo hizo en el Edén. Seguramente arregló con él, perdonándolo y enviándolo a redimir a esta raza involucionada. Así como perdió el mundo, lo va a conquistar. Entonces lo puso en un lugar adecuado para que conquistara desde allí el mundo. Le hizo un paraíso, un jardín de delicias en la tierra maldita. Pero no va a ser de la tierra maldita. Por eso el Edén de Adán fue un pedazo de cielo que pusieron en la tierra, donde no se corría el tiempo, donde no se envejecían, no tenían trabajo oneroso. Pero notemos que el género humano de antes, al que anegó el agua, no le puso prueba de árbol. Esto demuestra que es la creación de Adán, por la creación de Adán, que le puso una piedra como un toque, un árbol. Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, ¿puede decirme cuál fue la piedra de toque de la generación humana antes de Adán, si no había un árbol prohibido? La piedra de toque de ese tiempo fue Satán, porque Luzbel, cuando se volvió Satán, lo enviaron para ir a probar a los que pusieron allí, y los echó de boca. Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Ezequiel 28:17. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren a ti. Así que la caída de la primera raza del segundo diluvio fue Satán. Por supuesto que en el primer diluvio, en el Edén de Dios, quien hizo caer a Luzbel fue otro poder de otra dimensión. Pero a ese otro poder de otra dimensión no sabemos quién lo hizo caer. No sabemos cuántas creaciones ha habido, porque el pecado entró en el Edén de Dios, no nació en el Edén de Dios. Y el pecado en el Edén de la tierra no nació en el Edén, sino que entró. Entonces el pecado es importado a la tierra, no es de la tierra de donde viene, es de la maldad y de la iniquidad.
porque Dios crea desde la eternidad. ¿Cuántos mundos habrá hecho? Por eso dice en Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restauró lo que pasó. Entonces, ya estaba hecho Adán y lo ponen en el jardín del Edén. Va a gobernar. No dice van a gobernar. Dice vas a gobernar, cabeza de raza. Y si Adán lo rehicieron de las cenizas, o sea, rehicieron su cuerpo, ¿dónde vivió Adán antes? En ese otro cuerpo del cual lo rehicieron. Pero ¿cómo eran parejas? ¿Quién fue la pareja de Adán? Porque solo había parejas reproduciéndose. Era Lilith, espíritu femenino creado por Dios, porque Dios creó espíritus. Lilith se fue de cabeza a ese espíritu no la rescataron, sino que le quitaron a Lilith, como le quitaron la esposa Job, la primera. Con razón Dios entendió a Adán cuando lo vio triste y solo, y dijo: Dios, no es bueno que esté el hombre Adán solo. Te voy a buscar una compañera que se asemeje. Génesis 2:18. Y dijo Jehová, Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y fue a buscar entre los involucionados, que todavía estaban en medio de los animales, que eran más bellos que los involucionados. Y no encontró entre las involucionadas ni entre los animales nada semejante. Génesis 2:20. Y puso Adán nombres a todas las bestias y aves de los cielos y a todo animal del campo, mas a Adán no se le halló ayuda que estuviese idónea con él. Y entonces le hizo una que se pareciera a él. Adán, cuando recibió a Eva, que se la hizo Dios, porque dijo en Génesis 2:23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Porque ya había tenido una y no le funcionó. Y esta otra tampoco. Es decir, que es cuando Dios hace semejante a alguien, quiere que si van a vivir en pareja sean idóneos o sean semejantes. No es igual que idoneidad. Dios le dio una mujer semejante para que entre ambos se hicieran idóneos. Pero Adán no lo logró porque la mujer le dio oídos a otro modelador espurio, que le hizo que se descontrolase. Varios teólogos dicen que las tres personas de la Trinidad platicaron entre ellos y dijeron: hagamos al hombre. Esta es la explicación fácil, la cual no es una explicación concienzuda, buscando en la Biblia, porque hablan en plural, que Dios tenía cortes de consulta, por ejemplo, los Elohim. Entonces reunió a todos y dijo: hagamos, porque los Elohim participaban entonces, así como dice Génesis 1:26, y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, a semejanza de Dios y de los Elohims. Entonces Dios tiene consejeros, aunque no los necesita. Sin embargo, los usa para que participen en su accionar. Por ejemplo, nosotros salvamos gente para el cielo, pero ¿por qué nos delegaron? No porque seamos salvadores, porque Dios lo podía hacer sin nosotros. Al igual es con las cortes celestes. Ellos participan, pero Él decide al final. Eso prueba que los consejeros no son ejecutivos, pero son importantes. Entonces la respuesta es: hagamos al hombre. Es la multiplicidad de participantes en la creación que Dios hizo de la humanidad. Y este es el devocional, hermanos. Les mencioné varios versículos para que estudien todo el capítulo, y si quieren hacer una aportación o un comentario, lo pueden escribir abajo en los mensajes. Que Dios los bendiga y hasta el próximo devocional.